Shalom. Toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Bahakutash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra de Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en total sinceridad y humildad. Y Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Bahashem, Yahushai, en total sinceridad y humildad hasta el día de la muerte. La llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Shalom, hermanos y hermanas, en diligencia y práctica oyendo estos videos de profecía. Bien, esta lección del día de hoy recae en este video que dice, es de este canal, los indios somos israelitas. Bien, Deuteronomio 28 y 68. No está hablando de la esclavitud de los africanos. Bien, ahora, hasta aquí, parcialmente bien, porque los verdaderos africanos son descendientes de Cam, no de Sem, sino de Cam. Ok. Y al ser descendientes de Cam, comprende a las demás naciones. Y los verdaderos africanos fueron los que nos esclavizaron a nosotros y nos vendieron a Amalek. Ok. Y Amalek organizó, financió y distribuyó toda esta logística para que el comercio transatlántico de esclavos y el comercio transsahariano de esclavos se ejecutase. Bien, con ayuda de los verdaderos africanos, que son camitas, y los ismaelitas, que son los árabes. Hasta acá todo bien, parcialmente bien. Pero vamos a escuchar un poco. Permítame un momento, papá, escuchar. Voy a... Esta lección va a ser un poco larga, pero como les decía, esta lección va a ser un tanto larga, pero esperando sea edificante, porque vamos a sacar información, vamos a sacar escrituras, vamos a sacar mapas, ¿ok? Pero por sobre todas las cosas, escrituras, bien, para demostrar que este sujeto de aquí está equivocado. Reina Valera 1960 dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 28, versículo 68 de la Reina Valera 1960 dice lo siguiente. Y Jehová te hará compre. Este versículo de aquí, hermanos, es utilizado por unos grupos llamados los israelitas hebreos negros para decir de que aquí está hablando de la trata transatlántica de esclavos negros, cuando llegaron los esclavos africanos de África como esclavos en barcos acá a las Américas. Estos grupos, hermanos, están diciendo que este versículo está hablando de eso, de la esclavitud de los negros, para decir de que la raza afroamericana son los judíos de la Biblia. En los que la raza afroamericana son los judíos de la Biblia. No existe ninguna raza afroamericana, para empezar. Bien, no existe. Y eso no es verdad, hermanos. Esto de aquí no está hablando de la trata transatlántica de esclavos negros. ¿A cuáles grupos me estoy refiriendo? Déjales enseño a cuáles grupos estoy hablando. Este es uno de los grupos llamados los israelitas hebreos negros. Esta organización se llama Israel Unido en Cristo.
Es una organización formada y fundada por afroamericanos. Esta es una de ellas, pero existen otras. Por ejemplo, ISUPK, GMS y CARI. Esas también son otras organizaciones también. Pero esta es una muy popular de aquí, que se llama Israel Unido en Cristo. Y estos grupos de afroamericanos uh, incluyen también a los hispanos, a la gente indígena, como las 10 tribus perdidas de Israel en sus organizaciones. Entonces ellos reconocen que nosotros somos las 10 tribus perdidas de Israel, pero están en un gran error con estar diciendo de que los afroamericanos, la raza negra, son los judíos. Si las 10 tribus de Israel son los llamados indios nativos americanos, ¿dónde está ese tercio de estrellas? ¿Dónde está el reino sureño? ¿Dónde está Judá, Benjamín y Levi? ¿Dónde están? Con las escrituras, ¿dónde están? ¿Ah? ¿En dónde se encuentran entonces? Si es que los llamados morenos no lo son. Voy a ir a una escritura, man. Mucha pendejada para tan pocos minutos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Voy a ir acá. Mejor aquí. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 a 3. Porque la gente será amadora de sí misma y totalmente egocéntrica, amadora del dinero y excitada por un deseo desmedido, codicioso de riquezas, orgullosa y arrogante, y fanfarrona, desdeñosa. Serán abusivos, blasfemos, burlones, desobedientes a los padres, ingratos, impíos y profanos. Serán sin afecto natural, humano, insensibles e inhumanos, implacables, no admitirán tregua ni apaciguamiento, serán calumniadores, falsos acusadores, alborotadores, destemplados y relajados en moral y conducta, incontrolados y feroces, odiadores del bien. ¿Ok? Y acá el punto que quería sacar era este, ¿ok? De calumniadores, porque alguien que calumnia básicamente es alguien que está diciendo cosas falsas sobre otra persona, sin pruebas, ¿ok? A pesar de que este sujeto pretenda dar unas pruebas, nada, esto sumamente escapa, bien, pero era básicamente porque esto vendría, como dice en el versículo 1, en los últimos días, ¿ok? Y si estos son los últimos días, bien, a esta gente no le importa verdaderamente. Y ahora, que teniendo en cuenta a gente como esta, básicamente haciendo videos, ¿ok? Que igualmente da igual si los hacen o no los hacen, pero si los hacen, tenemos la obligación de corregirlo, ¿ok? Como dice la escritura, te lo voy a sacar acá más, es Timoteo 3 y 16. Vamos acá. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda escritura es inspirada por Yahweh Bashin Yahushai, dada por su inspiración
y útil para instruir, para reprender y convencer del pecado, para corregir el error, ¿ok? Y disciplinar en la obediencia, y para instruir en la justicia, en una vida santa en conformidad con la voluntad de Yahweh Yahushai en pensamiento, propósito y acción. Corregir del error, ¿ok? Para rebatir, es decir, desmontar estos argumentos de gente como esta que está totalmente alejada de la correcta doctrina. Y ya van a ver por qué. En este momento lo único que ha hecho ha sido nombrar a diferentes organizaciones, como él las llama, bien, que al final del día solamente es puro nombre, algo que nos distingue de, de los demás, ¿ok? Porque al final del día lo que importa son las escrituras, lo que importa es la profecía, bien. Y este hombre no entiende de profecía. Ahí es donde están en el gran error. Es una mentira. Eso no es verdad, hermanos. Estos grupos de aquí. Existen otros grupos también, pero yo nomás les estoy demostrando más este de aquí, porque este es muy popular, esta organización que se llama Israel Unido. Ok, hermanos, entonces les voy a demostrar cómo ellos le hacen, hermanos, para torcer este versículo, para decir de que aquí está hablando de la trata transatlántica de esclavos negros. Lo que ellos hacen, estos grupos, hermanos, llamados los israelitas hebreos negros, todos estos grupos, tuercen la palabra Egipto. Esta palabra Egipto la convierten en esclavitud. Ellos dicen que la palabra Egipto ahí no significa la tierra de Egipto literal, sino que esa palabra Egipto significa esclavitud. Entonces ellos lo leen así. Y Jehová te hará volver a esclavitud en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y ahí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Entonces, ellos, cuando está torciendo la palabra Egipto, quieren que tú pienses de que aquí no está hablando de la tierra de Egipto literalmente. Ellos quieren que tú pienses de que aquí está hablando solamente de pura esclavitud nomás, ¿verdad? De que van a volver. Y no solo de pura esclavitud, sino de lo que representa Egipto, porque es esclavitud. Bien, y vamos a demostrar eso. Vamos primero aquí a la misma escritura, Deuteronomio 28 y 68. El último precepto que comprende las maldiciones de Deuteronomio 28 que nos han seguido a lo largo de nuestra existencia, de un tiempo muy, muy remoto hasta hoy. Dice, porque yo sé que acá dice esto, yo sé que aquí lo dice también, pero si te quedas en la mentalidad de indio, vas a continuar nombrando este conjunto de letras como si tuviera algún tipo de poder, que lo tiene, pero en la mano izquierda, porque no es nada santo, ¿ok? Sino más bien te lo dieron para que seas confundido y adores demonios. Tan erudito, tan inspirado en profecías y no puedes pronunciar el nombre del Señor. Eso es lo que debería de ser el enfoque, ¿ok? Eso es donde debería estar el temor verdadero. Ahora, vamos a ver acá. Y Yahweh Hashem Yahushai te hará volver a Egipto en naves, ¿ok? Por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos.
por esclavos y por esclavas, y no habrá quien los compre. Vamos a ir a la palabra Egipto. La palabra Egipto nos va a llevar a lo siguiente. Ok, Egypt, que es el hebreo 4714, correcto. Matasar Yam, ¿de acuerdo? Y acá lo que nos trae es lo siguiente. Borramos esto. Matasar Yam, Egipto, tierra de los coptos. A ver. Copta. Sale otra cosa. Continuamos. País situado al noreste de África. Bien. Adyacente a Palestina. Adyacente, ¿qué es lo que significa adyacente? Está muy próximo o unido, mucha atención, o unido a otra cosa. Adyacente a Palestina, recordemos que Palestina acá lo vemos, ¿verdad? Palestina, capital Jerusalén Este. ¿Por qué? Porque está en nuestra tierra. Vamos a verlo en un mapa. Si se dan cuenta, tenemos acá a Israel y tenemos a Palestina aquí, ¿verdad? Entonces, como dice, adyacente a Palestina. Egipto, adyacente a Palestina. Acá está, ¿ok? Adyacente a Palestina, ¿por qué? Porque está próximo o unido, dice Selakia. Selakia, aquí aún. Sí. Satanás viendo en este momento. Ya está. Dice, adjetivo, egipcios, doble estrecho, lo cual comprende una doble dificultad. Un camino estrecho es algo dificultoso, ¿ok? Ahora, esto es lo que nos da la palabra Egipto. Bien. Asimismo, cuando vamos a la etimología, y colocamos Egypt, vamos a ver aquí lo siguiente. Oh. Inglés antiguo, Egipte, los egipcios, del francés Egipte, del griego Aegyptos, ¿ok? El río Nilo, Egipto, ¿ok? Esto lo saco básicamente, ¿ok? Que deriva de Misraim, que es la manera como acá lo dice. Strong's H 4714. Mitzrayim. Misraim. Ok. O como lo dice acá, Misraim. Ok. Cambiado. O mejor dicho, actualizado. Pero acá esto es lo que nos interesa. A Egiptos. Ok. Ahora, ya lo buscamos aquí. Egipto. Etimología. No, Salat. Rai.
No sale. Dice, egipcio, egipcia, del latín Aegyptius, y del griego Aegyptios, que es lo que tocamos, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Aegyptios, natural de Egipto, país de África, perteneciente relativo a Egipto, ¿verdad? Ahora, vamos a la siguiente palabra. Aciago. Del latín medieval Aegyptiacus, 10 día, infausto, literalmente día egipcio. ¿Por qué día egipcio? Porque es algo infeliz, desgraciado, ¿ok? Desgracia. Entonces, cuando tú lees, vamos a retomar esto. ¿Qué es lo que nos trae? Y Yahweh Hashem Yahushai te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te he dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. A Egipto nos hará volver Yahweh Hashem Yahushai. ¿Por qué? Porque salimos de Egipto, ¿verdad? Y fue algo sumamente jodido, algo que hasta el sol de hoy todavía continúa en nuestra memoria. Bien. Que todavía hasta el sol de hoy se recuerda, porque fue una esclavitud pesada, algo, solamente pueden ver la película de Disney, pienso que es El Príncipe de Egipto, ¿ok? La película animada. Y el solo principio te da una idea de lo que, un poquito de lo que era ese tiempo. Bien. Pero el aciago corresponde a algo de sufrimiento, ¿ok? Como dice, algo desgraciado, algo infeliz, y conecta con egipcio, ¿ok? Pues Egipto es tierra de esclavitud, ¿de acuerdo? Un doble estrecho, doble dificultad. Ahora, este hombre de acá dice, ¿no? Que acá cambiamos a volver a esclavitud. Pues eso es lo que nos trae Egipto, esclavitud. Ahora, vamos a correr un poco más antes de seguir al segundo punto. Volver otra vez a la esclavitud en barcos. Entonces ya con eso, hermanos, con esta torsión a la palabra Egipto, ya ellos meten su doctrina falsa para decir de que aquí está hablando de la trata transatlántica de esclavos negros. Entonces, por lo tanto, los negros, los afroamericanos, son los judíos de la Biblia. Y eso no es verdad, hermanos. ¿Qué? Vamos a demostrar que aquí la palabra Egipto es la tierra de Egipto literalmente. Y lo vamos a probar con la misma historia del pueblo judío. Ok, esta profecía ya se cumplió en el año 70 después de Cristo y en el año 135 después de Cristo. Los judíos ya cumplieron esta profecía, hermanos. Esto no está hablando de la trata transatlántica de esclavos negros. Aquí no está hablando de la esclavitud de los afroamericanos. No tiene que ver nada con eso. No. Fueron transportados a la tierra de Egipto y vendidos como esclavos por Tito, un emperador romano en el año 70 después de Cristo. Según este hombre, y voy a dejar correr un poco más porque hay otros puntos históricos que también se le han pasado, que no fueron las únicas veces en las cuales judíos han llegado ahí. En el tiempo de Jeremías también llegaron.
en el tiempo de Yahabushai también llegaron. Ah, pero vamos a ver. Ok, hermanos, voy a demostrar los datos. Les voy a demostrar los libros y las páginas y todos los libros que voy a presentar en este video, los links para que ustedes, y los Ya, voy a compa. traducir. Y aquí nos va a hablar sobre la historia del pueblo judío. Este libro se llama The Jewish War of Flavius Josephus. Eso en español es La Guerra Judía de Flavio Josefo. En el libro, versículo de la esclavitud, lo 15, 485. Y aquí está hablando de los judíos. Vamos a demostrar que en el año 70 después de Cristo, los judíos fueron secuestrados de su tierra, de la tierra de Israel, y fueron transportados a Egipto en barcos y fueron vendidos en esclavitud ahí, en la tierra de Egipto. Vamos a leerlo. Del resto, los mayores de 17 años fueron enviados encadenados a las obras en Egipto. Aunque Tito distribuyó muchos de ellos por las provincias para ser destruidos en los teatros, en concursos de gladiadores y por fieras, los menores de 17 años fueron vendidos. Entonces Tito, el emperador romano, en el año 70 después de Cristo, transportó a estos judíos en barcos a la tierra de Egipto. Los transportó. Y ahorita vamos a demostrar esa parte que dice que en barcos. Lo vamos a mostrar en otro libro. Pero aquí ya te está dando una idea que Tito, sí, hermanos, Tito sí transportó a judíos de la tierra de Israel, los transportó a Egipto, a la tierra de Egipto, y fueron allá esclavizados y fueron vendidos ahí. Ahí están las pruebas, hermanos. Aquí tenemos otro libro, hermanos. Este es un diccionario bíblico. Este de aquí, Hebrews. Ahí. Y vamos a brincar a la página 344, ahí arriba. Y vamos a leer aquí donde está en amarillo. Mismo, hermanos, con como Tito más o menos ahí. Aquí está hablando de lo mismo, hermanos, con como Tito transportó a judíos de la tierra de Israel, los transportó en barcos a la tierra de Egipto para servir como esclavos. Tal como dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 68. Vamos a leer ahí, no está en amarillo ahí. Solo en Jerusalén oímos de 1.100.000 que perecieron a espada, hambre y pestilencia. Tito también los crucificó ante los muros alrededor de la ciudad, hasta que ya no le quedó madera para erigir cruces. En otros lugares escuchamos de 250.000 que fueron cortados. Unos 97.000 fueron hechos prisioneros, muchos de los cuales fueron enviados a Egipto en barcos para trabajar como esclavos. Lo voy a repetir. Ah, tú no repites nada, man. Ahora vamos acá. Permíteme un momento, me va a escuchar. Lo dejo correr porque eh, hay que tener el panorama, ¿verdad? Para poder contestar de una manera apropiada, ¿de acuerdo? Y, y vamos a ver ahora eh, cómo es que, o mejor dicho, qué es lo que pasa, bien, eh, allá en el 70 después de Yahushai, ¿ok? Porque pasan cosas, man, ¿de acuerdo? Y vamos a volver ahora aquí
Apocalipsis, capítulo 12, versículo primero que nada, vamos acá. Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Ok? Ahora, esa tercera parte de las estrellas eran las tribus que quedaron en Israel, que son Judá, Benjamín y Leví, ¿correcto? Porque en el tiempo de Jeroboam y Roboam, la profecía en la cual Israel se divide en reino sureño y reino norteño, ¿ok? Llega a tal profundidad en que Jeroboam expulsa a los levitas, ¿ok? Y promueve un sacerdocio en el reino norteño, uno fuera de Leví. Básicamente sí se separaron, ¿ok? Entonces, ahí es donde esa división se da. Por eso es que queda el reino sureño con Judá, Benjamín y Leví. ¿De acuerdo? Entonces, esa tercera parte de estrellas, ¿ok? Corresponde a esas, porque en versículo 1 te dice que ahí tiene una corona de 2 estrellas, la mujer que representa a Israel, ¿de acuerdo? El sol y la luna bajo sus pies, que corresponde a sabiduría y entendimiento. Entonces, cuando volvemos acá a versículo 4, y dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bien, y ese dragón es Herodes. ¿Ok? La mujer acá corresponde a María y el hijo Yahushai. Bien, y continuamos acá. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Y cómo sabemos que es Yahushai el hijo? Vamos acá. Salmos 2. Salmos 2 y 7. Voy a empezar en 7. Yo publicaré el decreto. Yahweh Hashem Yahushai me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Quién es el hijo del padre? Yahweh, Yahushai, ¿verdad? Dice, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esto hablando de la herencia que le será, que básicamente solo estamos a la espera de que sea consumada, ¿ok? Dicha profecía, nada más, porque el Señor ya ganó, ya tuvo la victoria, ¿ok? Ahora ha de tener la victoria la victoria completa al momento de que Él retorne a la tierra para poder obtener de herencia las naciones. Pero te dice, los quebrarás con vara de hierro. Bien, es lo mismo. ¿Dónde está? Selaquia. Apocalipsis 2, 6, 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Es lo mismo que acabamos de leer. Nos estamos refiriendo a Yahushai. Ok. Te dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
ahora ese punto es en 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Yahweh Shem Yahushai, para que allí la sustenten por 1270 días. ¿Ok? Ahora, permítame un momento, papá Kusha. Salatnaya. Volviendo acá. Apocalipsis 2 y 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Yahweh Shem Yahushai, para que allí la sustenten por 1260 días. Bien, entonces, ¿qué tiempo es el que comprende acá? El tiempo justamente del que habla este sujeto, el 70D, donde supuestamente se cumple la profecía de Deuteronomio 28 y 68, que hemos vuelto a Egipto en barcos de esclavitud, y solamente los indios, que somos judíos, porque eso es lo que se le entiende al decir que los llamados morenos, mejor dicho, al excluir a los llamados morenos de lo que comprende ser un hebreo israelita, aduce que solamente los llamados indios nativos americanos son Israel. Entonces, eso es confusión, ¿ok? ¿Qué pasa acá? La mujer huye al desierto, ¿ok? Representa cuando las tribus, que fueron las que se quedaron, que es Benjamín, Judá, Leví, ¿ok? Huyeron al norte de África en el 70D, ¿correcto? Primero fuimos al África. Bien. Ahí se formaron fortalezas, fortaleza Judá, fortaleza Benjamín, fortaleza Leví. Y cuando te dice, donde tiene lugar preparado por Dios, ok, donde va a ser sustentada, se refiere a Estados Unidos de América. ¿De acuerdo? Porque estamos hablando acá de estos 1260 días que corresponde básicamente a los 3 días y medio o 42 meses o los 350 años que tuvimos esclavitud. Adivinen en dónde. Estados Unidos de América. Desde 1619 hasta 1969. ¿Ok? Como se nota, ¿por qué? Porque el poder de Estados Unidos empezó a disminuir cuando los profetas empezaron a levantarse. Y esta verdad empezó a salir en 1969. ¿Ok? En 1919 los primeros esclavos llegaron desde el norte de África, partiendo desde una costa llamada la Costa de Esclavos, ubicada en Negrolandia. Déjame ver si tengo ese mapa. Bien, te dice acá, Nigrita. Negrolandia o Nigrita fue un término arcaico, la cartografía europea antigua por los occidentales, que describe el interior y la región poco explorada de África Occidental, como una zona poblada con personas de raza negra. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver aquí. Tercer párrafo. Negroland, como lo ven en pantalla aquí. Negroland. Bien. Vamos acá, Benín, que es algo importante, y si logran ver los videos de las 12 tribus y entran en Leví, va a tener más sentido. Dice, Isara o el Desert, el desierto del Sahara, Guinea, que no debe confundirse con el país moderno, se refirió luego a la costa sur de África Occidental, costa sur
de África Occidental, Occidente, Oriente. Bien. Y la tierra que se extiende aguas arriba, a partir de ahí, el mapa de Hernán Molt de 1727 etiqueta estas regiones como Costa del Cereal, Costa de los Esclavos, hoy pensamos eso, y Costa del Oro, Negroland. Era el territorio más al norte, a lo largo del eje este-oeste del río Níger, y la costa oeste. El mapa de Molt etiqueta Gambia, Senegal, Mandinga y muchos otros territorios. En 1823 aproximadamente, la misma área que fue descrito como Nigrita en un mapa de América publicado por Fielding Lucas Jr. Costa de esclavos. La costa de esclavos fue una expresión utilizada entre los siglos XVII y XIX para referirse a lo que hoy es la parte del Golfo de Guinea. Estamos hablando de esta parte de aquí. ¿Ven? El Golfo de Guinea. Guinea está acá. Esta parte de acá. ¿Correcto? Dice. En África, de donde se capturó una gran parte de esclavos llevados ¿a dónde? Cerca de 2 millones a América y Europa. Bien, a América y Europa. Y vamos a ir por partes. La costa de esclavos se extendía entre las desembocaduras de los ríos Níger al este y el Volta al oeste, en lo que hoy son Nigeria, Togo, Benín. ¿Ves? Costa de Oro, Costa Grain. Pienso que es Grain. Grano, cereal, la costa del cereal, lo que leímos, ¿verdad? Perdón. Costa del cereal, Costa de Oro, Costa de esclavos. Slave Coast. No lo tengo en alta calidad, no se puede ver bien. Un Gran Benín sale, ¿ok? Pero desde aquí es donde partían los barcos del comercio transatlántico de esclavos hacia América. ¿Adivina qué? Llevando hombres morenos. ¿Y adivina qué más? En naves. ¿Ok? Nadie discute que fueron llevados en naves, pero no está hablando del Egipto, ¿ok? Antiguo. Y eso es lo que vamos a demostrar. Voy a acabar de leer esto. Esta zona fue actuación principalmente de traficantes de esclavos holandeses e ingleses. Los esclavos eran capturados por jefes africanos en el interior del continente. Por eso es que dije, no está hablando de la esclavitud de los africanos, ¿ok? Por eso es que dije que esto está parcialmente correcto, porque Deuteronomio 28 no te habla de africanos, te habla de israelitas. Y 28 y 68 con mayor razón aún. No te habla de la esclavitud de los africanos, te habla de la esclavitud de los hebreos israelitas llamados negros o morenos, desde el África, traídos desde la costa de esclavos en Guinea, de acuerdo a un mapa de 1727, sacados a través de barcos de esclavitud a las Américas. ¿Correcto? Te dice Salaquia. Y traídos a los mercados de esclavos de la costa hasta la abolición de la esclavitud en Europa a principios del siglo XIX. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a volver acá. Esos 1260 días
Son los 350 años desde 1619 hasta 1969, ¿ok? Que se cubrió. ¿En dónde? Estados Unidos de América, ¿ok? Cuando fuimos traídos para acá, man. ¿Ok? Ahora, en el 70D, ¿ok? En el año 70 después de Yahushai, en el tiempo de Tito y Vespasiano, que es algo que este hombre está sacando acá, ellos atacaron a Israel con una gran matanza. 1 millón de judíos huyeron en ese momento a África. Es decir, ya habían israelitas en África. Y eso es algo que vamos a demostrar en este preciso instante. Ok. Vamos acá primero. Permítame un momento, papá. A ver. Esto es Jeremías 42. Y voy a empezar en ¿dónde empiezo? A ver. Jeremías 42 y 13. Ok. Dice en NTV. Sin embargo. Y esto. Jeremías se opone a la huida a Egipto. Advertencia a quedarse en Judá. Bien. Estamos hablando. Jeremías, ¿en qué tiempo vivió, por ejemplo? A ver. Y es una pregunta para ustedes, hermanos. Porque tenemos que tener en cuenta historia. Historia es muy importante para saber quiénes de los profetas fueron coetáneos en esta historia, en nuestro libro. Bien. Jeremías estuvo desde los años 600 hasta los 580, 85 a más tardar. ¿Ok? Hasta Egipto. Ahora, vamos al punto que les digo. Jeremías 42 y 13. Porque acá el libro que importa es la Biblia, man. No importa cualquier otro fucking libro, man. Y otra cosa es que Flavio Josefo, ok, daba, sí, crónicas, pero era una visión más inclinada a Roma que a la de los israelitas. ¿Ok? Porque, pues investiguen qué pasó con Flavio Josefo, ¿ok? En ese tiempo, cuando fue de aquí para allá y estuvo escribiendo todo esto. Investíguenlo. Bien, dice, sin embargo, si se niegan a obedecer al Señor, su Dios, y dicen, no nos quedaremos aquí, sino que iremos a Egipto, donde estaremos libres de guerra, de llamados a las armas y de hambre. Y esto, no significa de que, otra escritura que dice que vamos a ir a Egipto. Entonces esto ya se cumplió. Aquí Israel prefiere irse y hacer caso omiso a lo que Yahushai dijo a través de Jeremías, porque nuestra misma gente le pidió a Jeremías, que intervenga y que le pida una respuesta a Yahushai. Y cuando Jeremías la trajo y les dijo que se quedaran en donde debían estar, ellos dijeron que no. Bien, ellos dijeron que no. Por eso es que da los 2 puntos el Señor. Primero, ¿qué es lo que iba a pasar? Que íbamos a estar bien, que el Señor iba a mantenernos en armonía, pero si nos negábamos a obedecerlo, esto es lo que iba a pasar. Entonces escuchen el mensaje del Señor al remanente de Judá. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, si están decididos a irse a Egipto y vivir allí, que es poniéndolo en tiempos de ahora, ¿ok? También macha, ¿verdad? Porque hay mucha de nuestra gente que
todavía quiere irse a Egipto, que es Estados Unidos de América, hablándolo espiritualmente. Y vamos a demostrar eso, ¿no? Entonces dice, la misma guerra y el mismo hambre que temen los alcanzarán y allí morirán. Este es el destino que le espera a quien insista en irse a vivir a Egipto. Efectivamente, morirán por guerra, enfermedad y hambre. Ninguno escapará del desastre que traeré sobre ustedes allí. Actualmente, mucha de nuestra gente va allá a Estados Unidos de América. ¿A qué? A morir, a ser perseguidos por la policía, a ser catalogados, vilipendiados, a ser humillados en todo momento y por toda clase de gente, y no solamente edomitas, sino también moabitas, amonitas, ismaelitas, etc. ¿Ok? En especial los amalequitas, man. ¿Y todo por qué? Por darle espalda a Yahweh Shin Yahushai, hablándolo así. Pero acá, centrándonos en historia, estamos en el tiempo en el que Jeremías recibió esta respuesta para dar al pueblo de Israel, y vamos a ver qué es lo que pasó después. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: así como se derramó mi enojo y mi furia sobre la gente de Jerusalén, así se derramará sobre ustedes cuando entren a Egipto. Serán objeto de condenación, de horror, de maldición y de burla, y nunca más volverán a ver su tierra natal. Ok, ahora vamos a adelantar un poco. Jeremías 43. Huida del pueblo a Egipto. Jeremías llevado a Egipto. Y bueno, acá te cuenta que fueron al final del día. ¿Ok? Fueron a Egipto. Fueron a Egipto, entonces no fue la primera vez. Muchos ya es más, muchos ya estaban establecidos en Egipto. ¿Ok? Y eso hablándolo también tiempos más tarde. ¿Ok? En las conquistas y la muerte de Alejandro Magno ya habían judíos establecidos en Egipto, y sobre todo porque de cierta manera eran algunos tratados favorablemente. Adivinen por quiénes: por los Ptolomeos. ¿Qué pasa? ¿Quién conquistó luego de Alejandro Magno? ¿Quién conquistó Egipto? Ptolomeo, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a llegar a ese punto. Jeremías 50 y 33. Así ha dicho Yahweh Bahashim Yahushai de los ejércitos. Vamos primero por partes, vamos por el tiempo antiguo y de ahí vamos por el tiempo actual. Bien. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Los hijos de Israel corresponde al reino norteño, las 10 tribus perdidas, ¿verdad? Y los hijos de Judá corresponde al reino sureño, Judá, Benjamín y Levi. Pero te dice que están juntamente. En la historia de las escrituras vemos de que el reino norteño y el reino sureño, desde que Salmanasar, lo coge al reino norteño, y lo esclaviza en Asiria, no se vuelven a juntar. No se vuelven a juntar con el reino sureño, que es Judá, Benjamín y Levi. Las tribus no se vuelven a juntar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y te dice, y todos los que los tomaron cautivos, o sea que fueron más de uno, fueron muchos, no fue solamente Tito, no fue solamente Roma. Dice, y los que los tomaron cautivos, en plural, los retuvieron, no los quisieron soltar. Y esto hablando, de las naciones, porque las naciones fueron las que nos aprisionaron. Las naciones tomaron mucho, Joel, tomaron un papel fundamental en todo esto. Libro de Joel, capítulo 3, versículo 3.
Dice, tiraron los dados para decidir quiénes de mi pueblo serían sus esclavos. Canjearon niños por prostitutas y vendieron niñas por tan solo suficiente vino para emborracharse. Acá estamos hablando del comercio transatlántico de esclavos. ¿Ok? Estamos hablando, adivinen qué, estamos hablando del tiempo donde había Negrolandia. Bien. Donde había una costa de cereal, una costa de oro y una costa de esclavos. Dice, ¿qué tienen contra mí, Tiro y Sidón, y ustedes, ciudades de Filistea o Palestina? Refiriéndose a los africanos verdaderos, ¿ok? Y a los árabes, porque los árabes tuvieron también mucho que ver por el comercio transsahariano de esclavos, ven, todo está a un clic de distancia. Comercio transsahariano de esclavos. Durante el comercio transsahariano de esclavos, los esclavos de África Occidental, ¿qué? ¿Cómo? África Occidental. ¿Por qué? Porque si ven acá, esto tiene como que acá una bajadita, ¿verdad? Sube, 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 baja, baja, perdón, sube, sube, a la izquierda, 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 ¿verdad? ¿Esto qué corresponde? Acá el Cuerno de África, acá por acá está la parte oriente y está todo esto, Negroland, es la parte occidente. Bien, te dice África Occidental, acá está justo, preciso, esta parte, Negroland, era esto, Nigrita. Fueron transportados a través del desierto del Sahara al norte de África para ser vendidos a las civilizaciones del Mediterráneo y Oriente Medio. Formaba parte del comercio transsahariano. Bien. Los garamantes, tiempo de Herodoto. Bien, es un poco extenso, pero el punto es ese, ¿ok? Pueblos y puertos involucrados, esto es importante. África del Norte, Tánger, Marruecos, Marruecos, Argel, Argelia, Trípoli, Libia, El Cairo, Egipto, Asuán, Egipto, África Occidental, Ouagadougou, Mauritania, Tombuctú, Mali, Gao, Mali, Vilma, Níger, Kano, Nigeria. ¿Ok? Esto correspondía a las rutas, bien, que estuvieron involucradas en este comercio para poder ofrecerlo a los árabes. Bien. Por eso, vamos a retornar acá. Joel 3 y 4. ¿Qué tienen contra mí, Tiro y Sidón, y ustedes, ciudades de Filistea, los africanos verdaderos, los tamitas y los árabes? Tratan de vengarse de mí. Si es así, tengan cuidado. Los atacaré con rapidez y les pagaré por todo lo que hicieron. Tomaron mi plata y mi oro y todos mis tesoros preciados y los llevaron a sus templos paganos. Les vendieron la gente de Judá y de Jerusalén a los griegos para que se la llevaran lejos de su tierra. A los griegos. ¿Por qué? Porque los amalequitas, en gran número, que eran muchos poderosos amalequitas en ese tiempo, estamos hablando de los años 1500, 1600, financiaron estos barcos esclavistas, ¿ok? Un solo amalequita podía poseer 600 barcos de esclavitud. ¿Adivinen qué? Nosotros, el reino norteño, ya estábamos aquí en las Américas. El reino sureño permaneció en África hasta ese momento. Bien. ¿Y adivina qué? Son morenos. Porque acá te dice, les vendieron la gente de Judá y de Jerusalén, separado. Judá. Gente de Judá.
Oh, man. Son Sagrada. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cuadar, como las cortinas de Salomón. Bien, ahora esta escritura la saco, ¿por qué? Porque Cuadar o Cedar vuelve a la palabra hebrea Cuadar, que es uno de los hijos de Ismael, y significa oscuro, ¿ok? Vamos a entrar acá a esa palabra. Y acá te dice lo menciona de manera femenina. Morena soy, ¿por qué? Porque el Señor nos ve como su mujer. Bien, ahí está. Cedar, Cuadar, Hebreos 69:38. Negro, oscuro, hijo de Ismael. Oscuro, Cuadar. Bien, siguiente escritura. Esto es Jeremías 4, pienso. Jeremías 14:2. Lo voy a buscar acá mejor. Ok. Jeremías capítulo 14, versículo 2. Quiero ver cómo lo dice en esta versión. Laquia. Jeremías 14:2, en la versión amplificada clásica. Judá llora y sus puertas languidecen. Su pueblo se sienta en negro, vestido de luto en el suelo, y sube el clamor de Jerusalén. No les de justicia. Agregar una vista más. King James Version, ok. En la versión King James. Es por eso que tenemos que ver versiones, man, no solamente una sola. Se enlutó Judá y sus puertas languidecieron, se ennegrecieron hasta la tierra y se elevó el clamor de Jerusalén. Ok, hablando de Judá, los llamados morenos, man. El Señor, Yahushua, ¿un hombre moreno? Claro que sí. Y adivine de dónde es el Señor, Yahushua. Hebreos capítulo 7, versículo, a ver, 14, porque es obvio que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá. Y Moisés no mencionó nada acerca de los sacerdotes en la relación a esa tribu. ¿Ven? Entonces, ¿de quién te está hablando? Te está hablando de nuestro Señor, Yahushua. Él pertenece a la tribu de Judá. ¿Ok? Es obvio. Entonces, si el Señor es un hombre moreno y viene de la tribu de Judá, ¿cómo es que Judá no va a ser moreno? ¿Cómo es posible eso entonces? ¿Cómo es posible este suceso? ¿Ah? Ahora, tú puedes creer que acá se cumple profecía y todo eso, pero tienes que entender algo, ¿ok? Y eso vamos a verlo en Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1.
1 y 9. Lo que fue, Eclesiastés 1 y 9, lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. En el tiempo antiguo, nuestra gente estaba siendo llevada como esclava a Egipto, ¿ok? No solamente por Tito, por mucha otra gente más también. Hoy continúan siendo llevados a Egipto, muchos voluntariamente, otros siendo llevados de manera esclavista a través de raptos, de secuestros, llevadas ante niños llevados ante élites, padres siendo separados de sus hijos y igualmente llevados a Egipto para poder ser cortados y vendidos en partes, sacados los órganos, etc. Y no por eso estamos diciendo que la profecía de Deuteronomio 28 y 68 se está cumpliendo precisamente en este momento. No, ok. Se cumplió en el momento en que fuimos llevados. Eso fue un inicio. Por eso te dice, volverás, ok. ¿Y cuándo empezó eso? Pues empezó en 1900, en los años 1600, ok, próximos al 1619. ¿De acuerdo? Otro punto más también. Vamos a ver acá. No, esto no. Vamos a cerrar esto. Jeremías 16 y 14. No obstante, he aquí, vienen días, dice Yahweh Bahashim Behushai, en que no se dirá más. Vive Yahweh Bahashim Behushai, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto nuevamente, rememorando, la salida de Egipto, la que tuvimos en el tiempo antiguo, en el tiempo de Moisés. Jeremías 16 y 15. Si no, vive Yahweh Bahashim Behushai, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Entonces, ¿dónde fuimos oprimidos juntamente? Jeremías, lo que leímos, Jeremías 50 y 33, que en un momento lo vamos a volver a sacar también. Pues en la tierra del norte, Estados Unidos de América. Bien, cuando los cautiverios fueron ejecutados, el reino sureño y el reino norteño estuvieron separados, no volvieron a juntarse. Sin embargo, en este último tiempo sí, Moisés y Jeremías tienen una gran distancia, no fueron coetáneos, ¿ok? Sus vidas no fueron próximas, ¿de acuerdo? Jeremías fue sí coetáneo con Ezequiel. Fue anterior a Daniel, por ejemplo. Entonces, ¿a qué Egipto nos estamos refiriendo ahora? Actualmente, si se ha cumplido la profecía recién, pues Apocalipsis. Oh, man. Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Cadáveres, nuestro estado sin el espíritu. Estarán en la plaza de la grande ciudad, que corresponde a Estados Unidos de América, la grande ciudad, Babilonia la grande, la ramera, la madre de todas las abominaciones de la tierra, que en sentido espiritual, te dice, en sentido espiritual, ¿ok? Babilonia la grande, hasta los llamados Rastafari hablan de Babylon, refiriéndose al sistema. ¿Y quién es el que empuja este sistema? ¿Quién empuja todos los sismos? Estados Unidos de América, te dice.
que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Sodoma, porque Sodoma comprende toda la perversión, toda la línea sexual que ha impulsado durante tanto tiempo. Y Egipto, tierra de esclavitud, tierra de aciago, de doble dificultad, tierra de estrechez. Comprende a Egipto, que es un lugar infausto, un lugar de tristeza, de sufrimiento, donde también nuestro Señor fue crucificado, porque cubrieron el rostro de nuestros jueces, empezaron a blasfemar, volvió todo eso. Te está hablando de un Egipto espiritual. ¿Por qué? Porque si te dice Plaza de la Grande Ciudad, que sabemos es Estados Unidos de América, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, tú no puedes llamar un lugar por dos cosas físicamente, ¿no? No puedes llamar a un lugar por dos cosas físicamente. Entonces, ¿a dónde fueron los barcos de esclavitud? ¿A dónde fueron los barcos transatlánticos? Se dirigieron a América. No se dirigieron a Egipto. Egipto, si estos barcos transatlánticos hubieran ido a Egipto, pongámoslo así, ya. Y vamos a poner el panorama. Si hubieran ido a Egipto, Egipto hubiera sido una potencia. Egipto no volvió a ser quien fue desde que Yahweh Hashem Yahushai sacó a Israel de ahí. No lo fue, ya no volvió a ser una potencia como lo había sido en el tiempo antiguo. ¿Ok? ¿Tuvieron esclavos nuestros? Sí, claro que sí, los tuvieron. La historia no hace más que repetirse, pero no significa que Deuteronomio 28:68 hable del Egipto físico, porque estamos hablando de un Egipto futuro. ¿Ok? Estamos hablando de un Egipto muy posterior al año 600, muy posterior al año del 70 después de Yahushai. ¿Ok? Ahora, vamos a otro punto, también importante. ¿Dónde estábamos? Ok, sigue acá. Te dice, entendemos ahora, ¿no? Que no ha habido un momento en la historia en donde el reino sureño y el reino norteño hayan estado oprimidos juntamente más que aquí en América. No hay punto en la historia. Simple, no hay punto en la historia. Por lo tanto, acá te dice la tierra de Egipto, ¿verdad? Que ya no se va a hablar más de la tierra de Egipto. Y acá te lo cambia. Ya no se va a decir que viva Yahweh que nos sacó de la tierra de Egipto, sino más bien viva Yahweh Bahashem Yahushai que nos sacó de la tierra del norte y de los lugares a donde nos echó. Te da una conexión, un reemplazo de lo que fue en el tiempo antiguo a lo que fue hoy. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo bajo el sol. El Señor requiere lo que ha sido hecho antes, ¿verdad? Dice, lo que se hizo se hará en Eclesiastés 1:9, ¿cierto? Y adivine cuál es la tierra del norte, Estados Unidos de América, ¿cuál más? No hay otra manera de poder conectar esto. Estamos hablando que la deportación de los judíos fue en el 586, la deportación hacia Babilonia. Estamos viendo de que en el año 600, es más, un poco antes, 700 aproximadamente, fue lo de Asiria. Muchos huyeron a Egipto. Es más, cuando entra esa historia, ¿ok? Vas a denotar que Egipto tuvo una isla que estaba muy cercana al Nilo llamada Elefantina. Ahí había muchos israelitas,
Entonces no te habla de eso, man. Ahora que diga, oh sí, pero no puede ser. La tierra del norte, norte igual Egipto, allá está en el norte. ¿Norte de qué? Vamos a sacar mapas, man. Y una escritura también. Daniel 11, versículo 5. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso. Su dominio será grande. Y acá te está hablando de Ptolomeo y de Seleuco. ¿Ok? Porque cuando tú estás para atrás, ¿ok? Voy a empezar en versículo 4 para tener más contexto. Daniel 11:4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos. Acá te está hablando de Alejandro Magno, ¿ok? Cuando su reino se fue quebrantado es cuando él muere. Y cuando él muere, porque reinó bien rápido, nada más 12 años, y cuando él muere fue repartido entre sus cuatro generales, por eso dice repartido hacia los cuatro vientos, que fue Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Lisimaco. Dice, no a sus descendientes. ¿Por qué? Porque no tuvo descendientes este puto de Alejandro. Dice, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. ¿Ves? Entonces, ¿a quién le correspondía? Le correspondía a sus generales, a los cuatro que prevalecieron. ¿Ok? Vamos a poner que igual 5 porque hay mapas hay mapas que cuentan a Antígono primero. Dice 11:5. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso. Su dominio será grande. Y acá te está hablando de Ptolomeo y de Seleuco. Cuando tú vas al mapa, llegas acá al mapa, ves Tracia, ok, la parte que le correspondía a Casandro, ¿verdad? A Lisimaco, Antígono también, ok, a Seleuco y a Ptolomeo. ¿Y adivinen qué? Acá te dice que y se hará fuerte el rey del sur, porque hay mucha gente hoy en día también como este sujeto de acá, los indios somos israelitas, que dice que hay mucha gente que dice que a Daniel 11 te está hablando solo de Estados Unidos, o gente que te dice que te está hablando de otro punto en la historia, man, y cosas por el estilo, pero realmente lo que ocurre acá es que el rey del sur te está hablando de Ptolomeo, ¿ok? Porque cuando tú ves en historia Ptolomeo, ¿qué es lo que gobierna? Ptolomeo gobierna Egipto. ¿Ah? Y Seleuco viene a ser el rey del norte. Pero dice, pero si Lisimaco y Casandro están por arriba, ¿por qué es que entonces te dices que el norte debe ser en medio, debe ser al este? No, man, estamos hablando que entre ellos dos, Egipto va al sur, ¿ok? Y lo que correspondía al imperio Seleucida está en el norte, arriba de Egipto. Por eso es norte y sur. Bien, por lo tanto, no se refiere tampoco al Egipto antiguo. ¿Ah? La escritura misma te lo está poniendo así. No se refiere al Egipto antiguo. ¿Por qué? Porque te está dando un panorama de cómo se veía Egipto en el tiempo antiguo con esta escritura. Egipto estaba al sur. ¿Por qué? Porque la tierra habitada estaba aquí, en estas partes, Europa, África, el este, Oriente, ¿verdad? Macedonia, Tracia. Ahí era la tierra habitada. No como ahora,
Ptolomeo gobernaba Egipto, por lo tanto, no puede ser que Egipto sea ese país del norte. Ahora, volvemos acá, Jeremías 16 y 15. Si no vive Yahweh Bahashim Beahushai, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, Estados Unidos de América, y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. ¿Por qué? Porque Yahweh Bahashim Beahushai va a ser el que, como lo dice aquí, Deuteronomio 28:68, ¿no? Que él nos iba a volver a Egipto, solo que ahora Egipto en este tiempo pues es la tierra del norte, llamada Egipto espiritualmente, como lo leímos en Apocalipsis 11:8. Bien, y asimismo, como te dice en Deuteronomio 28:68, que no habrá quien los compre. Esto representa que no íbamos a salir de esta esclavitud por nuestra propia cuenta, sino más bien porque Yahweh Bashin Yahushai nos iba a levantar el castigo, él mismo nos iba a sacar. Como bien lo dice acá, él nos va a sacar de todas las tierras a donde nos había arrojado y los volverá a nuestra tierra, la cual dio a nuestros padres, que es Israel. Bien, de eso comprende. Ahora hay muchos otros libros y todo eso. Por ejemplo, este es uno, ¿no? Que tengo físicamente, pero el solo resumen ya te da cuenta de que sí hubo barcos esclavistas en el transatlántico, en el comercio transatlántico y en el comercio transsahariano. Negro, esclavo y soldado. Es un nuevo trabajo que nos propone un viaje en el tiempo para seguir descubriendo la participación de los negros en la creación de la nación peruana. El tren histórico iniciará el periplo recorriendo los inicios de la esclavitud, tocando diferentes puntos: la esclavitud en la Biblia, en el África, la triangulación en la trata Europa, África y el nuevo continente. Llegará a América para encontrar al negro en ese desplazamiento y travesía sin retorno. Protagonista de innumerables motines a bordo. Entonces, acá te está diciendo, hay un montón de libros que te hablan del comercio transatlántico de esclavos, el comercio transsahariano de esclavos, qué es lo que pasó, cómo llegaron los morenos aquí a las Américas. Y voy a cerrarlo con esto. Libro de Cuarto Esdras, capítulo 13. A ver si lo puedo traducir. Ok. Cuarto Esdras 13 y 40. Esas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras de su propia tierra en tiempo del rey Osea. ¿Y por qué 10 tribus? Si, como les comenté, Leví había sido expulsado del sacerdocio por Jeroboam, pues porque se cuenta también la tribu de Dan en aquel momento. Bien, por eso son 10 tribus. Dice: a quien Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivo, y él los llevó sobre las aguas, y así llegaron a otra tierra. Pero ellos tomaron este consejo entre ellos mismos, que dejarían la multitud de los paganos y se irían a un país lejano, donde nunca moraba la humanidad. Y eso estamos hablando acá, esta tierra, en las Américas, Arzaré, para que guardaran allí sus estatutos, que nunca guardaron en su tierra, y entraron en el Éufrates por los estrechos pasos del río. Y eso lo tengo acá. Bien. Ahí está. La ruta de los esclavos.
Dice, y entraron en el Éufrates por los estrechos pasos del río. ¿El Éufrates dónde lo tienes? Lo tienes por acá. Ok. Salimos por acá, por este lado. ¿Ah? Salimos por este lado, por el cuerno del África. Porque el Altísimo entonces les hizo señales y detuvo la corriente hasta que pasaron. Porque a través de ese país había un gran camino por recorrer, a saber de 1 año y medio. Rey Salomón mandaba navíos de Hiram, de la flota de Hiram, aquí a las Américas. Bien, ya se conocía este lugar. Y asimismo ese viaje le duraba 3 años, 1 año y medio de ida, 1 año y medio de vuelta. ¿Correcto? Por lo tanto te dice, y la misma región se llama Arzaret. Arzaret, ¿ok? Cuando se salió de la costa de esclavos, se llegó hasta acá, ¿ok? En los 1600, se llegó hasta acá. Holandeses, portugueses, españoles, ¿ok? Españoles llegando acá a la Española, bien, al Caribe, llegando a América del Sur. Tienes a holandeses llevando esclavos acá a América, a Estados Unidos, a Babilonia la Grande, Sodoma y Egipto espiritual. Bien, pues te dice, acá está, esto es todo lo que nos ha pasado, esta es nuestra historia. Y si ustedes dicen que leen libros, al menos deben tener coherencia en lo que hablan, no estarse haciendo bolas en que, sí, los morenos, los indios, afroamericanos, la raza afroamericana, ¿qué es eso, man? Deben tener una identidad correcta y la identidad correcta es la de un hebreo israelita. Y si no te estás llamando como debes de llamarte, man, entonces continúas tú ebrio por todo lo que te ha dicho este gringo, man, y todos los libros que estás leyendo y te vuelven loco. Y eso demuestra, man, que hay mucha de nuestra gente que puede ser erudita en ciertas cosas, pero que no tienen el espíritu. Ahora te dice acá, versículo 46, entonces habitaron allí hasta el último tiempo, que básicamente es cuando se iba a cumplir, ¿ok? Esto, ¿ok? Hasta el último tiempo. Y ahora, ¿cuándo comenzarán a venir? ¿Quiénes comenzarán a venir? Y van a comenzar a venir nuestros hermanos morenos, ¿no? ¿Ok? Nuestros hermanos morenos iban a comenzar a venir aquí. Y aquí, en Babilonia la Grande, es donde, y lo voy a sacar, Jeremías 50 y 33, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando llegamos aquí a las Américas, empezó lo feo. Empezó lo feo. El Nuevo Mundo fue únicamente un espectáculo para las demás naciones, man. Pero fue el tormento más pesado que hemos podido tener, y sobre todo aquí, en Babilonia la Grande. Bien. Eclesiastés 12 y 12, ok. Y lo voy a sacar acá en esta versión. Y ya con esto lo cierro, man. Pero acerca de ir más lejos que las palabras dadas por un pastor, que hoy en día, ¿quiénes son los pastores? Los pastores hoy en día son los profetas, man. Bien. Y los profetas se guían de acuerdo a las escrituras, no de acuerdo a toda la clase de libros que existan. Dice, hijo mío, sea advertido, es decir, sea atento, estate alerta. De hacer muchos libros no hay fin, así que no creas todo lo que leas, y mucho estudio es fatiga de la carne. Simple, no creas todo lo que leas. Que al final del día, si no macha con las escrituras, man, es mejor que no vayas hacia adelante porque puedes acabar todo jodido.
puedes acabar más confundido de lo que empezaste, ¿ok? Y estar afirmando cosas que al final del día sirven de ejemplo para por dónde no ir, ¿ok? Sirven de ejemplo para qué no hacer, ¿bien? Porque al final del día pueden atacar al grupo, pueden atacar a la organización, pueden atacar al hombre, pero hey, nosotros estamos haciendo esto por Yahweh Hashem Yahushai, así de simple. Bien. Y dice algo más también que es. Y por último, vamos a demostrar que los judíos otra vez fueron transportados a la tierra de Egipto. Sí, en muchas oportunidades fuimos llevados, y no solo a Egipto, fuimos llevados a Guinea, fuimos llevados a Babilonia, Estados Unidos, fuimos llevados a las Américas, fuimos llevados a recoger algodón, azúcar y a muchos otros lugares, man. Pero Deuteronomio 28:68 te está hablando del principio, ¿ok? De esta profecía que corresponde a ser devueltos al Egipto espiritual, no al Egipto antiguo, que es la tierra del norte. Y ya demostramos en la escritura que antiguamente Egipto era perteneciente al rey del sur, que es Ptolomeo. Estamos hablando del tiempo de los griegos. Así de simple. Pero así habrá muchos. Man. No quería ser tan largo, pero era dable tocar todos estos puntos. Sin más ni más, hermanos, Deuteronomio 28:68 sí está hablando de barcos de esclavitud, de los llamados morenos, ¿ok? Traídos desde la costa de los esclavos en el occidente del África, en el suroccidente de África, ¿ok? Vendidos por árabes, vendidos por africanos verdaderos, camitas, a los hijos de los griegos, porque fueron financiados por amalequitas para llevarnos, ¿ok? Esclavos como manos de obra a través de este comercio transatlántico de esclavos por aquí y el comercio transsahariano de esclavos por acá. Toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Hashem Yahushua, Hashem Baruch HaKodesh, doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino, Shalom.